Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 20 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes, los mismos de siempre. Dan, desde Washington, D.C., ¿cómo estás? ¿Qué onda? Aquí listo para la invasión alien que se nos viene la otra semana, porque no sé qué más nos tiene el mundo solo para estos primeros 6 meses. Los 4 jinetes del apocalipsis, ya de una vez, por favor. Y su servidor Lito, Rodrigo, desde Guatemala. Es que aquí hay que ser formal, digo mi nombre. Pues hoy les traemos un episodio bastante variado. Hoy no vamos a empezar hablando del coronavirus después de una racha que teníamos como de, no sé, los primeros 15, 14, no sé, tal vez 17 episodios eran solo de coronavirus. Sí. Porque nos habían amoldado, pero un poco de política y coronavirus, pues ahora traemos un tema ahí para variar. Pero antes de comenzar, siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, donde pueden comentar de qué quieren que hablemos y qué piensan de lo que hablamos. Estamos como Fabricantes de Miseria en Instagram y en Facebook y en Twitter como FabriPod. También pueden escucharnos, siempre les recuerdo, estamos en Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher, en todas las plataformas de audio nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Hoy queremos variar un poco el tema porque hay un tema bastante tangible que creo que trascendió las fronteras es un tema de Estados Unidos, pero me parece que trascendió las fronteras por el tema tan universal del racismo, ¿verdad? Y pues comenzar con un video que se hizo viral sobre el trágico asesinato, ¿verdad? De George Floyd, de cómo un policía poniendo, o sea, a este tipo, a George Floyd, un afroamericano negro, bastante grande, que está totalmente desarmado, está esposado, está con la cara contra el piso. Con otros 3 policías, o con otros 2 policías encima de él. Sí, estamos hablando que habían 4 policías en la escena. Decide ponerle la nuca en el cuello al punto de que esta persona se ahoga y pues se muere enfrente y todo el planeta lo vio, todo el planeta se conmovió y causó una reacción que creo que nadie pudo predecir que esto iba a suceder y causó pues tanto protestas pacíficas como, no sé cómo decirle en español, saqueos, ¿verdad? Saqueos a diferentes negocios, violencia contra dueños de negocios, como también más violencia y represión de parte de la policía. La verdad es un desmadre, la palabra que me gustaría usar. A lo largo de todo el país de Estados Unidos, no solo en Minneapolis, que fue donde esto sucedió, y donde en la primera noche, pues, quemaron patrullas, quemaron la estación de policía, una reacción bastante visceral. Le han disparado policías en algunas ciudades. Sí, y la policía, pues, también ha matado gente. Ha matado, golpeado, brutalizado, utilizando fuerza desmedida y entonces tenemos un desmadre en que no hay orden y ni se perdieron los valores, así diría mi papá. De los dos lados, ¿verdad? Entonces es bastante fuerte lo que está sucediendo. Las protestas han sido mundial, ¿verdad? No pacíficas, pero, o sea, sí. En Europa, no sé si en Latinoamérica, pero sé que en Europa, en bastantes lugares, gente salió a protestar en contra a favor de Black Lives Matter y en contra de los abusos de la policía. Sí, correcto, es Black Lives Matter el movimiento que ha estado encabezado porque hay una tendencia de varios abusos o de brutalidad policial que pareciera pasar desapercibida y fue hasta ahorita que ocasionó una reacción que trascendió a la raza negra, al grupo, a la minoría negra, porque sí conmovió tanto, si miras en las protestas pacíficas, hay gente de todas las razas ahí metidas. Sí. Pudo haber sido parte de que esto se dio en medio de la tormenta perfecta que era el COVID y todos estamos viendo y muchos no estamos trabajando y muchos tenemos la libertad de salir nada más y de repente pues valieron madre todas las reglas de distanciamiento social,
las críticas de los medios a reabrir, pues no importa porque era por protestar. Pues ahí hay mucha tela que cortar, pero tal vez, Dan, vos que sos una persona que ha estado bastante pendiente de este tema desde hace años sobre qué es lo que pasa con la policía, por qué está pasando esto. Sí, bueno, la verdad, como ahí sí, como vos decís, este es un tema que a mí siempre me ha interesado. La verdad, yo llevo años diciendo que en general la guerra contra las drogas no solo es un desastre, pero sino no sirve para el fin y causa más violencia, causa más mal, y que pues nos iría mejor si se legalizara. Y pues como sabemos todos los que somos de Guatemala, los que vivimos ahí, los que hemos vivido ahí y en otros países latinoamericanos, que a nosotros nos queda un montón de la violencia, porque Estados Unidos prácticamente nos ha exportado su guerra hacia nosotros, que les da, prácticamente usan como, ¿cómo se dice? El carrot stick, como de que hey, sí, les vamos a dar dinero, pero solo si van a decir que van a luchar contra el narcotráfico y pues agentes que están trabajando en nuestros países. Ese es un poco tema aparte, pero comienzo con la guerra contra las drogas, porque la verdad esto fue lo que causó que a la policía en Estados Unidos se le empezara a dar más poder y más derecho de abusar lo que antes requería necesitar tal vez que un juez aprobara el search warrant. Ahorita un montón de cosas, bueno, eso todavía se requiere, pero yo digo cosas como lo que lo llaman no-knock raids, que en Guatemala creo que no te pueden hacer, la policía no puede entrar a tu casa sin anunciarse, si no estoy mal. O Lito, vos sabes un poco más de eso sobre ello. No, la policía tiene que esto es una cosa es una captura y otra cosa es la orden de allanamiento, ¿verdad? Sí, la orden de allanamiento es una orden donde se busca una evidencia y entonces tienen que llegar en horario de 6 a 6 y tienen que llegar con una orden firmada por juez, ¿verdad? No existe eso de tirar la puerta para buscar a alguien y embestirlo, ¿verdad? Pues aquí lo pueden hacer y yo creo que sí necesitan todavía orden del juez, pero se puede hacer sin tener mayor prueba, ¿verdad? Y esto solo doy un ejemplo porque esto es una política precisamente que salió en relación porque decían, hey, es que si entramos avisando, la gente le va a dar tiempo de ir a tirar las drogas al inodoro. O sea, literalmente lo han visto en películas, esto salió de ahí. Y hay varios casos que sí leen donde se ha muerto gente, incluyendo uno recientemente hace un par de semanas, se me olvidó el nombre, pero pasó un par de semanas antes de lo de George Floyd, donde la policía entró a la casa que no era y paró matando a una mujer de 28 años que estaba durmiendo en su cuarto, y pues la policía literalmente entró al apartamento que no era y la pararon matando. Entonces es solo un ejemplo que quería dar, pero lo que lo llamaban stop and frisk en Nueva York, donde la policía iba y paraba a gente para revisar si tenían drogas. Obviamente mucho de esto pues se iban a las comunidades más pobres y a la comunidad de negritos, ¿verdad? Entonces ellos son los que han sufrido gran parte de las consecuencias de la guerra contra las drogas, cuando la población blanca en los Estados Unidos son los que más usan esto. Entonces, pues el problema se ha ido volviendo cada vez peor, especialmente con cosas como los sindicatos de los policías que prácticamente han hecho imposible que se pueda despedir a un policía que por conducta mala. Y si se dan cuenta, 2 de los 4 policías que estaban ahí en los George Floyd, uno creo que tenía 17 diferentes... ¿Qué cosa? Faltas. Sí, faltas. Otro tenía 6. Y esto es un caso que se va repitiendo y repitiendo. Y pues yo ahí sí, como Rodrigo sabe, en nuestro chat, yo vengo ahí hablando de esto por años, y creo que es la primera vez donde noto, donde sí gente de todos ámbitos, incluyendo gente que uno pensaría, bueno, son blancos, súper republicanos, están completamente choqueados por esto que pasó. Ahí, como vos mencionaste, creo que en parte es de que pues todos estamos prendidos de las noticias, no hay deporte, no hay nada más que nos
que puede agarrar nuestra atención como esto. Y el hecho que el video, cualquiera que lo mira, pues, o sea, ahí no queda ninguna duda de que el policía tal vez tenía miedo de que le podía sacar una pistola o algo así. Entonces, pues todas estas cosas han llevado a que la sociedad negra en los Estados Unidos se ha sentido como que nunca ha tenido voz. Y por primera vez, pues en mi vida, ¿verdad? Que yo recuerdo, estamos viendo un lanzamiento donde la gente ya más gente está diciendo, ok, esto tiene que cambiar. La verdad, yo tengo no sé si los cambios que se necesitan dar se van a dar. No sé en qué va a parar esto, pero ya miras que el Congreso está... pues hay algo que se llama Qualified Immunity, que lo que es de que no deja que que si sos policía y sos acusado de haber matado a alguien o pegado a alguien, es prácticamente imposible que te demanden a ti en corte civil, porque quieres en civil court para que puedas pagar por eso. O sea, pagar, ¿me entiendes? O sea, digamos O.J. Simpson, que en corte penal O.J. Simpson fue no culpable, pero en civil court sí fue culpable y tuvo que pagar dinero a las familias, ¿verdad? Entonces, pues eso es una propuesta que está saliendo ahí, que obviamente yo creo que es buena, porque incluso cuando hay uno de estos casos y se encuentra que sí hubo culpabilidad del policía, el policía no paga tampoco paga su precinct ¿verdad? O sea, nadie de la policía paga. Lo que paga esto es lo que paga los daños es la ciudad. Entonces ellos nunca sienten nada de esta presión, pero sí mira, aquí en Washington D.C. se ha sentido una tensión, ¿verdad? Y obviamente creo que las protestas sí se salieron un poco de lo que era el propósito, ¿verdad? Yo en parte, la verdad, especialmente un poco al principio, entendí que la gente ya estaba harta. Obviamente creo que después pues se colaron un montón de gente que solo estaba tratando de conseguir una tele gratis y ver qué conseguía. Pero sí digamos, han habido marchas todos los días y este fin de semana se esperan unas marchas mucho más grandes. Y como vos dijiste, lo que más impresiona es la respuesta de la policía casi en todas las ciudades, porque hay algunas ciudades donde no ha sido tan mala, pero cada vez salen más videos de la policía, o sea, una respuesta completamente innecesaria. Nosotros acabamos de ver un video donde un pobre viejito lo avientan al piso y pues casi que lo matan, no sabemos, pues la noticia fue hoy, pero casi que la policía le está dando la razón a toda la gente que los está protestando. Entonces, no se ayudan. Sí, no se ayudan y la verdad pues uno no sabe en qué va a terminar esto. Vos también ahí hiciste mención de que el coronavirus aquí es como que el coronavirus ahorita no existe. Pasó un segundo plano completamente. Nadie, o sea, casi que a la gente ya ni le importa eso. Yo creo que también la gente está un poco medio harta porque ya miras en las calles gente comprando y tomando en las mismas calles, ¿verdad? Como esas leyes ahora pues han dejado que gente pueda tomar en las calles o que compren alcohol en los restaurantes y lo saquen de ahí. Entonces ya un poco se está notando, pero ya con esto yo creo que fue ahí sí la tormenta perfecta para que se diera esto y sí, pues no sé en qué va a parar esto, pero yo sí espero que ya pues empecemos a ver cambio real, porque los casos que han habido de estos son demasiados y pues solo se siguen sumando a la lista, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, y solo para aclarar un poco, la verdad la policía goza de una especie de inmunidad en lo que son reparaciones civiles. Eso sí. Es uno, creo que eso es un estándar que yo creo que aquí en Guatemala debe ser parecido, en que al final el que responde, el policía en el momento en que está realizando su trabajo como funcionario del Estado, la responsabilidad civil recae sobre la institución, ¿verdad?, en la que trabaja. Y obviamente la responsabilidad penal pues siempre debería caer sobre él. Pero va más allá, porque cuando estos policías son acusados, no van a una prisión preventiva,
se les da fianza, lo más que pasa es que se les suspende y se les reinstala a unos cuantos días después. Generalmente el equipo que defiende a la policía pues está bastante preparado para ocultar y tratar pues, de proteger a toda costa a su personal, ¿verdad? Y es muy difícil obtener una condena en contra de los policías, a pesar de que hay videos explícitos donde se han visto estos abusos y a veces son de muerte, pues no es de que le dejaron el ojo morado o le rompieron una costilla. Son videos donde se ve a un policía innecesariamente y de forma desproporcional matar a alguien y salieron inocentes. Entonces, este tipo de cuestiones... pues en Estados Unidos la policía tiene varios como sindicatos, se podría decir, union, ¿verdad? Tienen sindicatos. Y eso es algo que en comparación a Guatemala, en Guatemala hay dos instituciones que tienen prohibido ser sindicatos, el ejército y la policía. Y creo que es con una buena razón, la verdad. Lamentablemente también las condiciones laborales de la realidad de la policía guatemalteca es otra por completo. En Estados Unidos está sobreempoderada, aquí está desempoderada, ¿verdad? Que son los... Y sin recursos. Y aquí otra cosa que no mencioné también es de que pues hubo un programa que se comenzó, no sé si fue ya hace 20 años, pero que lo que quedaba de surplus de la militar se le estaba dando a la policía. Entonces, mira, esa policía que no tiene el entrenamiento que te tiene la militar con todo tipo de pues, hasta algunos, hasta casi unos medios tanques tienen, ¿me entendés? Entonces, están recibiendo este armamento pues que solo debería estar reservado para la militar, pero sí. Para personas más especializadas. Y lo otro, que no sé si tal vez hay que explicarlo, el problema aquí... creo que se ha enfocado la conversación en la cuestión del racismo y creo que es importante recalcar que este problema de la policía trasciende el racismo, porque no es solo contra los negros que se ha dado este racismo. Sí, hay una mayoría, sí creo yo que hay un racismo institucional en lo que es el aparato de justicia de Estados Unidos, que lo conforma Law and Order, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, desde la policía, los fiscales y los jueces. Y es difícil, porque a mí no me gusta usar ese término de forma tan suave como se utiliza hoy en día, que todo es racismo institucionalizado, pero sí hay un sesgo en contra de las personas de raza negra, porque es desproporcional también la tasa de convicciones, de condenas y de población en las prisiones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo sí creo. Ahora... por ahí pues ya hay una retórica más fuerte que habla obviamente de un conjunto de racismo institucionalizado a nivel económico, salud, educacional, que ya pues creo que cada institución o cada área debe de analizarse si hay o no hay. Sí hay antecedentes, o sea, Estados Unidos tiene antecedentes de racismo fácil, que las leyes estas que, ¿cómo se llama? Jim Crow es el Jim nombre, Crow, ajá. Que vienen desde, que estaban en los años 60. Duraron hasta los 60. Duraron hasta los 60 y vienen desde la guerra civil, por así decirlo, ¿verdad? Casi, o sea, que sí, poco después de esos fueron saliendo esas... Y que muchos países tienen también antecedentes. Y de ahí pues también creo que es importante ver esta experiencia que está dándose en Estados Unidos y ver y compararla con Guatemala. Porque en Guatemala también pues mucha gente comentó el tema del racismo de Estados Unidos, pero... no se comentó tanto, algunas personas sí lo hicieron, el tema del racismo en Guatemala y cómo tiene similitudes y tiene diferencias. En el caso de Guatemala no es una minoría la que sufre más el racismo, sino que es la mayoría del país, que es la raza indígena. Y lo cual es un poco a veces difícil de dilucidar, porque también hay otra gran mayoría que es la mestiza, que pues no llega a ser del todo indígena, pero no es del todo blanca, también involucrada en racismo. Pues aquí no hay nadie que se salve de eso, ¿verdad? El racismo pues obviamente va más allá de usar términos peyorativos, ¿verdad? En Estados Unidos ya todos sabemos cuál es. En Guatemala pues el término indio que se utiliza para decirle a los indígenas, pues ese es nuestro
va más allá de solo usar términos y cómo el Estado de Guatemala, pues yo no me atrevo a decir que tiene una política antiindígena, pero sí es fácil ver que el sector indígena, que es la mayoría del país, es el más pobre, es el que menos tiene acceso a la educación, el que menos tiene acceso a oportunidades, el que tiene menos acceso al trabajo. Esto puede ser por no soy ningún experto, ¿verdad?, de que cuáles son las causas del racismo en Guatemala. Bueno, hay un racismo cultural, obviamente, que viene heredado. O sea, creo que todos los guatemaltecos hemos estado en conversaciones donde alguien dice son pobres porque son tontos, o porque son inferiores, o porque son haraganes, o no tienen el deseo de superarse, o porque como son de tontos que tienen el montón de hijos. O sea, perdón toda esa cuestión ofensiva, pero creo que todos hemos estado en esas conversaciones. Y ese es un racismo cultural. También se sabe que muchas de las personas indígenas se cambian los apellidos porque creen que tienen mejores oportunidades de trabajo si tienen un apellido español o que suena extranjero, con tal de... porque una vez ven su apellido indígena ya no las van a contratar o van a sufrir algún tipo de discriminación. Yo creo que no hay un racismo desde la policía contra los indígenas en un lado, y por otro sí. El policía no tiene miedo de dañar a un indígena porque probablemente nadie se va a preocupar por él, no va a salir en la prensa, no va a ser noticia de primera plana si un policía mata a un niño blanco o si mata a un indígena. Ahí es donde podríamos ver que hay un racismo cultural, porque no causa el mismo impacto uno que el otro. Dos, aquí la policía pues no tenemos tantos videos ni tenemos de ese tipo de abusos. Generalmente cuando miro videos de alguien abusando a la policía, ¿verdad? Sí. Y he presenciado yo personalmente, en vivo una vez, y cómo la policía, a pesar de que había una persona violenta, la policía se contuvo y no utilizó violencia. Esta persona básicamente le estaba pidiendo a la policía que le dispararan, ¿verdad? Estaba portándose violento, queriendo hacer eso, y a pesar de eso la policía supo restringir su fuerza y supieron actuar bien. En videos lo he visto donde personas que merecían una su buena trancaseada, la policía no lo hizo y se abstuvieron de hacerlo. Entonces, pues bien, policía de Guatemala, por ahí pues tienen fama de que cobran mordidas, pero... Sí, y fíjate que ahí viene un poco también, pues, para rezar a lo que está pasando, y en los estados que la verdad obviamente no puedo comparar con el resto del mundo, pero no lo miras mucho, donde una policía es o sea, donde la primera opción es violencia, ¿verdad? Y aquí, pues, es mucho lo que se ha criticado, donde casi como que asumen, o sea, como el primer paso es siempre pegarle, siempre disparar, disparar con intención de matar. Eso ha sido muy criticado aquí. Obviamente pues se necesita mejorar. Incluso vi ahí un reportaje o leí un artículo, mejor dicho, sobre la policía en Minnesota, que estaban entrenados básicamente se me olvidó cómo se llama, ahorita era como un warrior training o no sé qué, pero era un tipo de entrenamiento donde estás prácticamente tratando de matar con el que estás peleando o algo así. Entonces la mentalidad que se ha vendido aquí primero es esa, y como pues mencionamos, el poder que se les ha dado es tanto, donde ellos saben que están casi que encima de la ley, ¿verdad? Y pues que si actúan mal no les va a pasar nada, ¿verdad? Que usualmente ni pierden su trabajo. Sí, no hay consecuencias, y como en todos lados, así como aquí en Guatemala hay impunidad para los políticos y para los mareros, en Estados Unidos pues son los policías los que no tienen consecuencias, porque es un país donde por gramos de droga te puedes ir a la cárcel por años, mientras que un policía que mata a alguien sale libre. Y ahí es donde ves el efecto dominó que eso causa. Pues un policía sabe que tiene toda la tranquilidad del mundo para usar la fuerza, y las probabilidades de ser convicto o de ser condenado son mínimas, ¿verdad? Y eso es lo que básicamente crea un incentivo y a lo mejor un trip de poder y de superioridad, de que no... O sea, yo puedo utilizar la violencia a mi gusto, porque probablemente para una persona, que generalmente los policías en Estados Unidos parecen closets, ¿verdad? O sea, sí.
son grandes, fuertes y todo. O sea, probablemente lo más fácil para ellos es la violencia en lugar de desescalar, ¿verdad? Que es algo fundamental en entrenamiento. Ahora, es difícil comparar también Estados Unidos con Europa. No sé, los índices de violencia en Estados Unidos son mucho más altos que en la mayoría de países del primer mundo. Entonces yo creo que es una realidad bastante única, que tiene sus complejidades diferentes, ¿verdad? O sea, estoy seguro que el trabajo, hablando de un buen policía en Estados Unidos comparado con un buen policía en Suecia, y también depende en qué pueblo y en qué estado y en qué ciudad, ¿verdad? Eso ha de variar mucho de uno al otro, ¿verdad? Sí, y bueno, también, o sea, ya para ir cerrando, pero ¿Sí? abrí esto con lo de las drogas, pero ahí vos lo mencionaste que bastantes, bueno, yo estuve en una conferencia, la conferencia más grande donde se reúne gente de todo el mundo para hablar sobre reformar las leyes contra las drogas. Mucho de lo que habla la población negra en los Estados Unidos es cómo a ellos se les mete mucho más a la cárcel en términos de porcentaje de la población por ofensa, pues como aquí le dicen non-violent drug offenses, ¿verdad? O sea, que solo por posesión o tal vez por posesión con intención de vender. Mientras que los blancos, pues la población blanca, por bastante, son los que consumen droga más, ¿verdad? Y nunca vas a ver un policía que va a ir a un ¿cómo se llama? A un neighborhood, a una colonia, a un middle class o high class, una colonia ahí, ¿verdad? Para parar cualquier blanco que esté caminando y ver si tiene drogas o si tiene marihuana o si tiene algo, ¿verdad? Que es mucho lo que pasaba en las ciudades, en las colonias, o en el inner cities donde habían más negros. Y yo solo voy a mencionar un libro aquí que habla sobre esto, que es bastante bueno, que lo recomiendo. Te lo he dejado para el final, pero que sí me interesa que gente pues aprenda un poco más sobre esto, que se llama The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Color Blindness. Recomiendo ese libro. Incluso he oído al autor hablar y sí, pues si les interesa más sobre el tema y leer eso. Y también solo para cerrar, porque también creo que para Guate, que aquí cambiaran las leyes contra las drogas, creo que también pudiera tener un efecto bastante positivo para nosotros, ¿no? Especialmente hablando de legalización, que yo siempre he estado a favor de eso. Sí, yo creo que solo aterricemos el tema con las soluciones a estos problemas. Una reforma al empoderamiento de la policía de Estados Unidos es vital. Como vos decís, la despenalización de las drogas es el otro tema que yo sería clave. Y el más difícil también, pero... Sí, el más difícil. Ahí pues podríamos hacer todo un programa en lo que como las drogas, la guerra contra las drogas es básicamente una industria del Estado de Estados Unidos especialmente, ¿verdad? Sí. Y aquí en Guatemala el tema de la desigualdad, ¿verdad? Que eso es un tema que se menciona mucho porque hay unas realidades tan desiguales entre la mayoría de indígenas y la mayoría el promedio de mestizos, no digamos de blancos, ¿verdad? ¿Qué podría solventar eso? A mi criterio, es más fácil tener una reforma económica que les permita a estas personas tener acceso a más trabajos, probablemente sean trabajos de abajo, de salario mínimo al principio, a tener una reforma que les permita acceso a la educación y acceso a la salud para que luego puedan desarrollarse como personas y poder llegar o sea, tener salud y educación y de ahí no tener dónde tener ingresos, igual no, porque la gente muchas veces cree que la forma de combatir la desigualdad es dándole más recursos al Estado para que lo redistribuya mejor. Y esa sería la forma. Aquí yo creo pues todo lo contrario. Creo que si el Estado pues se hace un poco para atrás y abre los mercados en Guatemala, podríamos tener pues una mejor solución a la desigualdad social. Pero ese es otro tema para otro día, ¿verdad? Sí.
Pues el otro tema que traemos, ¿verdad? Es el nuevo plan, que ya es un plan más concreto, ¿verdad? Está basado en un acuerdo ministerial, si no estoy mal, es el 146-2020, en el cual tiene todo un plan de reapertura. Ahora sí vamos a hablar del coronavirus. Dejamos el tema de Patterson y el racismo atrás. Y a grandes rasgos es un plan de 6 semanas, 45 días, con distintas fases en las cuales pues se espera que ya regresemos a lo que se llama la nueva normalidad. Dan, vos examinaste este programa un poco más detenidamente que yo. ¿Qué pensás a grandes rasgos de lo que tenemos? ¿O crees que, solo les recuerdo, el día de hoy, el estatus del coronavirus en Guatemala, tenemos 5.015 casos activos, 979 recuperados y 158 fallecidos. En total, pues suman 6.154 casos ya, lo que va teniendo Guatemala, ¿verdad? Empezamos, la verdad ha sido, digamos, el 15 de marzo estábamos con uno, ¿cómo estábamos? El 1 de mayo estábamos más o menos en 600. Se podría decir que en cuestión de un mes hemos aumentado 10 veces la cantidad de casos, ¿verdad? Sí, pues yo, la verdad, lo primero que se me vino a la mente cuando leí esto es, no sé por qué tomó tanto, o sea, ya llevamos 3 meses de esto, o tal vez más, no sé, marzo, abril, no, llevamos por 3 meses casi, con esto que hasta ahorita acaban de tener un plan para que, o sea, que se den las condiciones para la reapertura. Me parece ridículo y pues solo más señala de lo mal que ha trabajado esto el gobierno, ¿verdad? De cómo ha habido cero planeación, ha cambiado de semana a semana, o cómo pues introdujeron el toque de queda de fin de semana, que ya fue hace 2 semanas cuando avisaron con cero de anticipación. Y también si te pones a leer, lo primero que dicen es la condición general número 1, masificar las pruebas. O sea, para que estén hablando de masificar las pruebas, cuando en marzo sabíamos que necesitamos más pruebas, te indica que no tienen suficientes pruebas ahorita, que otra vez lo que hablamos la semana pasada es que hicieron con todo el presupuesto que tenían. O sea, si en todos países y toda la gente, o sea, hasta los expertos, todos estábamos en acuerdo que lo que más necesitábamos eran pruebas, y todavía es un problema, me parece, o sea, no, o sea, lo que te indica lo que dije, ¿verdad? De que da cero fe o cero confianza en que esto se pueda manejar de cualquier forma decente, ¿verdad? Cualquier reapertura, que lo más seguro va a ser un desorden y obviamente nos va a afectar más económicamente de lo que nos está afectando ahorita. También pues hablan de usar tecnología para el flujo de información y rastrear a los contactos de pacientes positivos. La verdad no sé qué tan buen rastreo tengan. No creo que tienen el mejor rastreo, pero yo lo que creo con todo esto es que también, o sea, y sé que obviamente pues ya están incrementando las muertes en Guate, sé que no tenemos los recursos, pero la realidad es de que el país ha estado prácticamente cerrado por la misma cantidad de tiempo que ha estado cerrado muchos de los estados y muchos de los países del mundo, y ya casi todos o varios de los países ya están otra vez reabriendo sus economías, y estas son economías que podían aguantar un paro mucho mejor que la nuestra. Y esto lo que a mí me dejó es con un poco pues de miedo y pánico, porque estas tal, o sea, lo que requiere para que se empieza para la reapertura es, no sé, solo no sabes ni cuándo se va a dar, ¿verdad? Y puedes confiar en el gobierno de que, o sea, si no tienen las pruebas suficientes, ¿cómo saben que si van a estar bajando? Porque obviamente si haces 5,000 pruebas, probablemente va a incrementar el número de gente que está infectada. Entonces sí, no me da mucha confianza. Sí, es un plan de 4 fases de 14 días cada fase. ¿Cuándo va a empezar? Aún no lo tenemos claro, ¿verdad? Quisiéramos que empezara hoy por lo menos en 14 días ya tener fútbol. Pero
pero sí, tenemos un gran problema en Guatemala. Se ha mejorado muy poco, pero es que este es el problema. Uno de los grandes problemas es que ya no, y lo venimos diciendo, ¿verdad? Se acabaron las excusas. O sea, tenemos el presupuesto para hacer las cosas y las cosas no se están haciendo. Hoy cabal vi un video de cómo los trabajadores de mantenimiento del Parque de la Industria, que han estado ahí por 3 meses, ahora resulta que no califican para su puesto porque no tienen algún diploma o no tienen algún requisito y se les va a despedir. Así, de la noche a la mañana, aún no hay reemplazos y no se les ha pagado en 60 días. O sea, que son 60 días impagos para una persona de la limpieza, ¿me entendés? Que probablemente es un salario cercano al mínimo. ¿Cómo sobrevivís con eso? No le habían pagado a los doctores, se tardaron 60 días en sacarle un cheque a un doctor. Entonces, ante esa magnitud de inutilidad e incapacidad, ahora me traen un plan que trae como las variables de, ok, vamos a avanzar a la siguiente fase, sí y solo sí, tenemos 20% de las camas disponibles, tenemos suficiente equipo para 5 días, cuando sabemos que sigue escaseando, tenemos pruebas masivas, cuando no se han hecho las pruebas masivas. Entonces, el plan para mí va a ser una fantasía. Por ahí también se salió un plan de cómo iba a ser el transporte público y es completamente ajeno a la realidad el hecho de que el transporte público va a poder aguantar solo con la mitad de la capacidad, utilizando mascarillas, utilizando el alcohol en gel de manos. Y, Dios, estamos ante una situación muy difícil en la que el gobierno no está ayudando como debería. Lo cual, ¿cómo se llama? Es bastante triste porque, como digo, muchas veces teníamos la excusa que no hay recursos. Esta vez sí tenemos recursos, simplemente hay incapacidad en este gobierno. No sé si tendríamos al mejor gobierno del mundo, podrían por cuestiones de reglamentos, leyes, si es la burocracia o si es la gente, ¿verdad? Es una combinación de las dos, en mi opinión. Sí, definitivamente una combinación de las dos. Que tenemos eso, pero sí no me da muchas esperanzas este plan. Por otro lado, vemos que ya nos van a abrir el fin de semana. Este va a ser el primer fin de semana que vamos a estar abiertos y que no vamos a estar en un toque de queda de 24 horas como estuvimos, creo que 3 fines de semana fueron, si no estoy mal. Pues, por otro lado, pues ya tenemos al epidemiólogo experto, el doctor Asturias, que está a cargo de la Comisión contra el Coronavirus, y él, pues, básicamente él dice, yo voy a dar mis recomendaciones y ahí si ustedes las cumplen, ¿verdad? O si hay capacidad para cumplirlas, esa es otra historia completamente, ¿verdad? Pero sí, la reapertura en Guatemala se ve lejos, no tanto por la severidad del coronavirus, ni por la irresponsabilidad de la gente, sino por la incapacidad del gobierno. Sí, y la verdad, pues ya lo hemos visto de que ya más y más los números están saliendo, estudios de anticuerpos, de que no era, obviamente sí es trágico y demasiada gente se está muriendo, pero no, o sea, no fue esas, o sea, no se dio lo que todos, ¿verdad? O sea, lo que los modelos predecían de que iba a haber, o sea, millones de muertos solo en Estados Unidos y, o sea, en todo el mundo millones de muertos. O sea, eso no se está dando. Sabemos que las estadísticas, o sea, menos de 1% de la gente que se está infectando se está muriendo. Sabemos que para la población arriba de 65 es la población que de verdad está en riesgo. En Guatemala, pues la mayoría de la población está abajo de eso. Entonces, las medidas ya no, o sea, ya no van con lo que con la información que sabemos del virus, ¿verdad? Y esto pues ya lo estamos repitiendo y lo que yo digo que a mí me asombra es si en países que tenían más, o sea, que económicamente están mejor que Guate, si ya están empezando a abrir y que saben del miedo, o sea, tienen miedo del daño que le está causando esto a la economía. Siento que el presidente en Guate y pues todos los que están alrededor de él que están haciendo estas decisiones es como que eso ni le registra.
Y sí, o sea, lo que va a llevar es saber ni cuántos años va a tardar salir de esta crisis, ¿no? Y es un poco difícil comparar políticas, porque el otro ángulo que yo estaba viendo es que gente decía, él debió habernos cerrado al principio un mes y de ahí empezar a desescalar las medidas, ¿verdad? Pero yo miro el caso de El Salvador. Y El Salvador, ellos están completamente casi que cerrados. Solo puedes salir a comprar al supermercado, todo está cerrado, las instituciones públicas están cerrados, ¿verdad? Y los números de COVID, El Salvador es una población de una tercera parte de lo que tiene Guatemala por ahí, porque son como 6 millones de habitantes, y tienen la mitad de nuestros casos por ahí. O sea, tienen 2.780 casos. La mitad, y la verdad en Guate no estaba en toque de queda completo, o sea, de que la gente pues ha estado yendo a trabajar durante semana, ¿verdad? O sí, sea, de 5 a 5, obviamente, la gran industria de restaurantes fregada, la gran industria del turismo cerrada, la pequeña industria de discotecas y bares muerta, y no digamos lo que sufrieron, digamos y que el los transporte negocios público de, también, el también transporte cerrado, público, pero igual, o sea, ¿me entendés? iglesias, La todo gente esto, sí. está en contacto con otra gente, no es como que nadie está saliendo de sus casas. Correcto, o sea, hay tráfico. De 5 a 5 hay tráfico. De 5 a 6 hay tráfico. Entonces sí hay un movimiento económico, obviamente mermado por todas estas medidas, pero sí hay. Mientras que El Salvador cerrado, y no me parecen que sus números sean espectaculares como para que justificaran otros cerrarlos más, ¿verdad? Entonces sí está, y creo que también hoy, por ejemplo, ha estado rondando un artículo sobre cómo el director epidemiológico de Suecia se arrepiente de haber tenido esa política de apertura, ¿verdad? Cuando lo único que básicamente dijo es, las cosas se pudieron haber hecho mejor para evitar muertes, ¿verdad? Y Sí. también creo que es importante ver qué porcentaje de esas muertes se dieron en hogares de ancianos. Eso fue un gran factor en Suecia, que tal vez pudieron haber Bueno, sido más sabemos de los cuidadosos con números de eso. Estados Unidos que reportó la CDC de que 40% de los que se han muerto, creo que van 125,000, fueron en estos hogares, ¿no? O Sí, sea, entonces, 40%, casi la mitad. y es ahí donde debería estar principalmente enfocada la producción. Y que si mirar los números de Suecia, tal vez son altos a nivel regional, pero muertos por millón tienen menos que Estados Unidos, que Italia, que España, que Bélgica, que Holanda, y casi igual que Francia y otros países que y tienen menos que Inglaterra también, que son países que a la larga sí pararon cerrando. O sea, que Suecia fue mucho más abierta que ellos. Entonces, no hubo un contagio exponencial comparado con los países que sí tuvieron unos cierres más estrictos, ¿verdad? Entonces, pues sí, todavía es difícil hacer política, pero tampoco quiere decir que porque nos abran estemos sentenciando a muerte a toda la población, ¿verdad? Es algo que todavía básicamente están experimentando los gobernantes que es más eficiente, pero el encierro para mí no ha Es dado que los frutos que se esperaba que diera, pues. sí, ya va 4 meses de encierro cuando todos los demás ya están abriendo, ¿verdad? O sea, solo no muy hace sentido. Pero a ver qué nos dice este domingo, porque ya este domingo vencen las medidas. Yo me imagino que va a seguir con lo mismo, vamos a seguir abiertos fines de semana hasta las 6 de la tarde, esa es mi apuesta. Ojalá que pues tengamos un poquito de más apertura por lo menos, pero ya veremos qué pasa. Y bueno, espero que les haya gustado ¿Tenías algo más que decir, Dan? ¿O ahí ya estamos? No, ya. Ah, espero que les haya gustado el episodio número 20, que hablamos hoy sobre el tema de las protestas de Estados Unidos y el plan de reapertura de Guatemala, ¿verdad? Ya saben que pueden comentarnos qué pensaron de lo que dijimos, qué piensan ustedes de estos temas. Ahí estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter como FabriPod. Siempre nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio. Estamos en Spotify, iTunes, Stitcher. Pero, antes de terminar el show, siempre los vamos a dejar una recomendación. Siempre, porque a veces se me olvida. Sí. Siempre les vamos a dar una recomendación de algo que ver o algo que leer para la semana. Dan, ¿qué recomendación nos das para la semana? Yo les traigo un documental de HBO que se llama The Inventor of for Blood in Silicon Valley, que cuenta la historia de Elizabeth Holmes.
Y pues ahorita también se va a hacer una película que, ay Dios, ¿cómo se llama la del Tribute? La de... el Sector, que pelean, que mandan a todos a morirse en un Battle Royale. La película. Ah, Hunger Games. Ajá, ¿cómo se llama la actriz principal de ahí? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence va a actuar como Elizabeth Holmes. Ella fue alguien que pues dice que se había inventado tenía una empresa y se había inventado una máquina que podía analizar más de 200 enfermedades solo con un poquito de sangre. Y pues todo era mentira, ¿verdad? Ella había salido en la portada de Forbes, en la portada de varias revistas, la habían tenido en foros, el expresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos había hasta compartido un escenario con ella y de repente su compañía de un día al otro se fue de valer 9 billones a valer 0 y pues el documental cuenta la historia de sí, que cómo ella logró engañar a tanta gente y te cuenta con gente que trabajaba ahí, de qué desastre era trabajar ahí, cómo no funcionaba la máquina y cómo pues están mintiendo sobre todos los resultados que están reportando. Entonces se llama The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. Muy bien. Bueno, mi recomendación es una serie limitada de Netflix. Es posible que ya la haya recomendado aquí, pero sí la he recomendado en el otro podcast. La serie se llama Buendeicíos. Es una serie de un caso de la vida real que ocurrió en los 80s en Nueva York. Pues este caso en particular tiene todo de lo que hemos estado hablando. Tiene racismo sistemático, brutalidad policial, la desproporción de las condenas para las personas de raza negra, las condenas equivocadas, todo, ¿verdad? Todo el tipo de abusos del sistema de justicia en contra de personas de raza negra, en este caso, ¿verdad? Y sí, es una excelente serie, súper actuada, compitió con Chernobyl en varios premios, fue de las mejores del 2018, ¿fue Chernobyl o 19? 19, ¿verdad? 19, ajá. 19. Si están ahorita con todo esto de Black Lives Matter, yo les súper recomiendo esta serie. Es corta, si no estoy mal son 3 o 4 episodios de 1 hora cada uno. Sí, muy buena y está en Netflix al alcance de la mayoría. Buendeicíos. Muy bien, con eso terminamos nuestro episodio. Hasta la próxima, Daniel. Adiós. Which side are you on, boys? Which side?